Pedro Rodríguez, el titán mexicano que atemorizaba en las pistas. Pedro Rodríguez, un piloto mexicano que hizo historia en la Fórmula 1 y dejó un legado muy grande que perdura en la memoria de los aficionados al automovilismo en México y Estados Unidos. A lo largo de su corta pero intensa vida, Pedro Rodríguez se convirtió en toda una leyenda gracias a su excelente desempeño en lo más alto de las competiciones. Tristemente, su vida y sueños se vieron truncados luego de que el piloto sufriera un accidente que le cobrara la vida, dejando de luto a su país natal, México, y a sus admiradores. Quédate hasta el final de este video para que conozcas la fascinante historia de Pedro, el piloto mexicano más recordado de todos los tiempos. Pedro Rodríguez de la Vega nació el 18 de enero de 1940 en la Ciudad de México. Era hijo de Pedro Natalio Rodríguez Quijada y Conchita de la Vega Gorráez. Tenía 4 hermanos llamados Federico, Ricardo, Conchita y Alejandro. Aparte tenía un medio hermano por parte de su padre, el cual tenía por nombre Sergio Rodríguez. Desde muy temprana edad, Pedro empezó a mostrar cierto interés en los deportes de motor. Aunque su primer contacto con los deportes sobre ruedas fue el ciclismo, pues con tan solo 10 años fue campeón nacional de ciclismo de su categoría en 1950. 2 años más tarde, en 1952, comenzó a competir en carreras de motocross, siendo campeón nacional de motociclismo en 1953. Su mayor inspiración en el mundo de las carreras automovilísticas fue el argentino Juan Manuel Fangio. Pedro tenía la idea que si un latinoamericano podía competir en las grandes ligas, él también podría lograr eso. Desde muy pequeño, siempre fue algo indisciplinado y tenía un carácter bastante complicado. Molestaba mucho a sus hermanos, en especial a su hermana Conchita. Es por eso que cuando tenía 15 años, su padre lo matriculó en la Western Military Academy, una escuela militar que había en Alton, Illinois, donde permaneció desde 1955 hasta 1957. La Navidad de 1956, Pedro no pudo pasarla junto a su familia, debido a que estaba en Estados Unidos en la escuela. Sin embargo, su padre le envió de regalo un Corvette plateado del año 1957. Mientras estuvo en la academia militar, Pedro se enfocó en el levantamiento de pesas y en desarrollar su musculatura. Como consecuencia de eso, sus amigos lo apodaron Plomo, ya que al saludarlos les daba palmadas en la espalda que parecían ser de mano de plomo. Pedro siempre fue apasionado por la velocidad y en vista de eso, su padre decidió apoyarlo a él y a su hermano Rodrigo, quien también era un amante de la velocidad y las carreras automovilísticas. El señor Rodríguez Quijada aprovechó la fortuna que poseía para internacionalizar a Pedro y a Ricardo, comprando y alquilando automóviles de marca como Oscar, Porsche y Ferrari, para que ambos participaran en competencias mundiales de sport prototipos. En 1957, Pedro realizó su debut internacional al competir en un Ferrari 500 TR en Nassau, Bahamas. El siguiente año, en 1958, intentó inscribirse junto con su hermano Ricardo en las 24 horas de Le Mans en Francia, utilizando un Ferrari 500 TR58, aunque desafortunadamente las reglas no le permitieron a Ricardo participar, por lo que Pedro corrió junto a José Vera, hermano del reconocido Jan Vera. En 1959, Pedro y Ricardo regresaron nuevamente. Compitieron con un Oscar 750 más pequeño, pero no lograron terminar la carrera. Desde ese momento, Pedro siguió compitiendo hasta el último día de su vida. El 1 de noviembre de 1962, el piloto vivió uno de los momentos más dolorosos en su vida. Su hermano menor Ricardo, y quien era su compañero en las carreras automovilísticas, partió a un lugar mejor en un accidente muy duro. Ocurrió durante el primer día de prácticas del Gran Premio de México. Luego del triste final de su hermano Ricardo, el piloto entró en una gran depresión, tanto así que llegó a considerar seriamente su retiro de las carreras. Sin embargo, luego de pensar bien las cosas y aceptar la realidad en la que estaba, decidió continuar en las carreras. Para el año de 1963, Pedro ya había ganado reconocimiento en el automovilismo deportivo y comenzó la temporada de febrero participando en las 3 horas de Daytona. Ese mismo año, Pedro logró el tercer lugar en las 12 horas de Sebring y realizó su debut en la Fórmula 1.
compitiendo en los grandes premios de Estados Unidos y México con el equipo Lotus, conduciendo un Lotus 25, aunque lamentablemente abandonó en ambas competiciones. A lo largo de los años siguientes, participó en varias carreras esporádicas, pero fue en 1967 cuando tuvo su primera temporada completa en la Fórmula 1. En ese año, el mexicano logró una destacada victoria en el Gran Premio de Sudáfrica, la primera carrera del año al volante de un Cooper T81. Esta victoria marcó el último triunfo de Cooper en la Fórmula 1. Una anécdota curiosa sobre este triunfo del piloto es que ninguno de los organizadores del evento se esperaba que Pedro iba a ganar la carrera, por lo que al momento de la premiación, en vez de poner el himno nacional de México, colocaron la canción Al Sur de la Frontera, interpretada por Bing Crosby, ya que no contaban con una grabación del himno de México. A pesar de que el piloto tomó esa situación de la mejor manera, desde ese momento decidió tener siempre con él una grabación del himno de su país, para que así, cuando ganara, no tuvieran ninguna excusa para no poner el himno de México. En 1968, Pedro Rodríguez obtuvo 3 podios mientras competía con el equipo BRM, British Racing Motors, con el cual logró sus mejores resultados en la Fórmula 1. En cuanto a su carrera en las 24 horas de Le Mans, el piloto participó 14 veces, pero solo logró finalizar en 2 ocasiones. Su victoria destacada ocurrió en 1968, cuando reemplazó a Jackie Isekakis en el Ford GT 40 MKL, debido a un cambio en la fecha de la carrera, causado por movimientos políticos en la primavera francesa. Pedro calificó el auto en 4º lugar y dirigió gran parte de la competencia para finalmente ganar con 5 vueltas de ventaja. En la Fórmula 1, sumó en total 5 podios y la victoria en el Gran Premio de Bélgica en 1970. Este fue el último año en el que el circuito de Spa-Francorchamps tenía una longitud de 14 kilómetros antes de ser acortado a 7 kilómetros, como lo es en la actualidad. Pedro Rodríguez participó en un total de 55 grandes premios, ganando 2 de ellos, logrando 5 podios adicionales y una vuelta rápida. Alcanzó el 6º lugar en el campeonato de pilotos en 1967 y 1968. La actuación destacada de Pedro en las 24 horas de Le Mans atrajo la atención de John Ware, quien invitó al mexicano en 1970 a unirse en el Campeonato Mundial de Sport Car, ahora conocido como el WEC. En esta temporada, Pedro compitió contra el nuevo contendiente a vencer, el Porsche 917K. En su temporada de debut, logró victorias impresionantes en las 24 horas de Daytona, así como en los 1000 kilómetros de Brands Hatch, y segundo lugar en la Targa Florio, conduciendo el 908-3. Durante ese año, Porsche dominó con 9 victorias de 10 carreras, con Pedro como su piloto estrella y una pieza fundamental para asegurar el primer campeonato mundial de marcas. La carrera de Pedro parecía estar en la cima del éxito. Había logrado victorias y premios que nunca antes un mexicano había logrado conseguir. Por eso mismo, era todo un orgullo para los mexicanos y ya era considerado por muchos como el piloto mexicano más grande de la historia. Sin embargo, un incidente dejó su vida truncada y con ello todo el futuro prometedor que tenía por delante. Tristemente, el 11 de julio de 1971, Pedro Rodríguez se encontraba compitiendo en las 200 millas de Nuremberg en Alemania, al mando del Ferrari 512M, perteneciente a su amigo Ever Müller, con quien había compartido la pista en la Targa Florio de 1971. En la vuelta 12 de la carrera, Pedro intentó adelantar a Kurt Hill, quien estaba circulando a una velocidad más baja. Pero Kurt realizó un movimiento inesperado y aunque Pedro trató de evitarlo, lamentablemente su neumático delantero derecho se desprendió, debido a una aparente falta de fijación adecuada al ring, lo que resultó en un que contra el muro de contención. El automóvil de Pedro se encontró y a pesar de que Pedro fue rescatado y llevado a un hospital, desafortunadamente partió a otro lugar mejor poco tiempo después, a la edad de 31 años.
La noticia del triste final de Pedro sucedía un domingo por la mañana. De inmediato fue informado en la radio y en la televisión por el periodista Jacobo Zabludowski en el noticiero Hoy Domingo a las 10 de la mañana, dejando a todos los mexicanos y admiradores del piloto con una tristeza en el corazón, pues Pedro en tan poco tiempo ya había puesto el nombre de todos los mexicanos en lo más alto y había dejado un legado imborrable en la historia del automovilismo mexicano. El 15 de julio de 1971, el cuerpo del piloto llegó a su ciudad de origen, la Ciudad de México, donde miles de personas y fanáticos lo esperaron en el aeropuerto para honrarlo. Hasta la fecha de hoy sus restos descansan junto con los de su hermano Ricardo en el Panteón Español de Ciudad de México. A pesar de que ya han pasado 52 años desde que la vida de Pedro Rodríguez se vio truncada, no fue sino hasta el pasado 6 de junio de 2021 que el reconocido piloto Checo Pérez logró su segundo triunfo en la Fórmula 1 al coronarse en el Gran Premio de Azerbaiyán. Hasta ese momento, Pedro se había mantenido como el único mexicano en conseguir ese número de victorias en esa categoría, al hacerlo en el Premio de Sudáfrica en 1967 y el Gran Premio de Bélgica en 1970. Sin embargo, aún se sigue manteniendo su récord como el único piloto mexicano en lograr la victoria en la clasificación general de las 24 horas de Le Mans. Muchos fanáticos consideran que Checo ya superó a Pedro, otros dicen que no. Cuéntame, ¿crees que es el mejor piloto mexicano de la historia? Pedro Rodríguez dejó una huella imborrable en la historia del automovilismo. A su corta edad, demostró que los sueños sí pueden convertirse en realidad cuando se combinan con un compromiso inquebrantable. Pedro nunca dejó de luchar por cumplir sus metas y hacer realidad su sueño de llegar a ser un piloto muy famoso.